España la vacunación ha empezado por personal sanitario y usuarios y trabajadores de residencias. Una decisión tomada en base al conocimiento científico que se tiene en estos momentos. La Agencia Europea del Medicamento ha aprobado estas vacunas porque considera que tienen suficiente seguridad y suficiente eficacia. Es cierto que no tenemos una seguridad absoluta ni alcanzamos todavía un conocimiento suficiente de la eficacia. Por ejemplo, no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Eso lo iremos viendo con los meses y, por tanto, como decía, vamos a tener que esperar una fase, unos meses ya de campaña para poder considerar hasta qué punto conseguimos nuestro objetivo. Al menos un 60% de la población deberá vacunarse de forma voluntaria para controlar la pandemia. En un barrio de Granada, en el año 2010, hubo un brote de sarampión. Entonces, por orden judicial, se vacunó de manera obligatoria a todos los niños de una clase, porque había un grupo cuyos padres no les habían vacunado. Es el único precedente que tenemos. En mi opinión, no se dan las circunstancias para hacer obligatoria la vacuna. Incluso eso podría tener unos efectos de rebote social, etc. Pero sí que estamos en condiciones de decir que debemos persuadir a nuestros pacientes para que se vacunen.